Vamos a comenzar con nuestro tema de esta mañana y vamos a abordar un versículo que yo creo que es el versículo más famoso que tiene la Biblia, el versículo que más personas se saben. Si tú nos visitas continuamente, yo sé que te lo sabes. Si es la primera vez que nos visitas, estoy seguro de que lo habrás escuchado alguna vez o lo habrás leído en algún lugar. ¿Todos saben de qué versículo estoy hablando? Entonces, precisamente vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, el verso 16. Sé que ni siquiera tendríamos que leerlo porque te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo para recordarlo bien. Dice así Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos decimos amén. ¿Y por qué Dios quiere hablarnos esta mañana con este versículo que ya conocemos tanto? Porque yo creo que nunca sabremos lo suficiente acerca de la Biblia. Podemos pasar toda la vida estudiándola y nunca terminaremos de minar, de extraer toda la información y los mensajes que Dios quiere hablarnos. Pero aunque hoy estaremos hablando de este versículo tan famoso, quiero invitarte a que lo leas con una perspectiva diferente. Generalmente cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de solo el evangelio, nos limitamos a usar este versículo, Juan 3:16. Y lo aislamos de todo su contexto, como si el contexto no fuera relevante. Y ahorita que leamos el contexto, yo estoy seguro que más de uno de ustedes dirá: no inventes, ¿a poco eso dice antes? ¿O a poco eso dice después? Porque estamos bien acostumbrados a escuchar este versículo solito. Entonces, si tú eres tan amable, ayúdame, vamos a revisar el contexto. ¿Qué dice desde el 14 y hasta el 18? Y haremos un estudio de eso esta mañana, tratando de entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Entonces Juan 3, 14 al 18 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora sí, todos decimos, ¿a cuántos les sorprende el contexto? ¿Cuántos realmente dicen: yo no sabía que decía eso antes o eso después? Ok, vamos a hacer un contexto más general para saber cuál es el mensaje de esta mañana. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesucristo es invitado por un fariseo de nombre Nicodemo. Jesús ya es conocido por su ministerio, los milagros de Jesús, su mensaje, ya es de dominio común. La gente ya sabe quién es Jesús. Pero hay un grupo en la ciudad, un grupo numeroso y muy influyente de los líderes religiosos que resisten a Jesús. No les gusta la forma ni el mensaje que trae Jesús para ellos. Pero dentro de ese grupo grande hay un grupo pequeñito que está dándose cuenta que las cosas no son como ellos creían y pueden ser diferentes. Y ahí nos parecemos algunos de nosotros. Todas las personas, por lo menos en nuestro país, y yo creo que en toda Latinoamérica, tienen un concepto de Dios. Y en esta semana todos están celebrando la muerte y resurrección de Jesús. Muchos esos 8 días fueron a hacer un acto religioso, a que les echaran agüita en unas palmas y las pegan en su puerta, desconociendo realmente qué significa eso, pero lo hacen para celebrar la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. El jueves fue jueves de aprehensión, muy bien, donde recordábamos que Jesús fue aprehendido. El viernes fue viernes de dolores, porque es cuando Jesús es castigado y crucificado. Ayer fue, ¿por qué de gloria? Porque no sabíamos qué ponerle y le pusimos algo, porque el sábado realmente no pasó mucho, ¿no? Era un día que se guardaba. Y hoy es domingo de
de resurrección, porque el primer día de la semana fue María Magdalena muy temprano a la tumba y la halló abierta y vacía, y unos ángeles le decían: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y es algo que todo el mundo cree que sabe y cree que celebra, pero perdemos de vista lo que realmente significa, hasta que empezamos a fijar nuestra mirada realmente en Jesús y no en la celebración, en lo que hizo y dijo Jesús y no en lo que nos han enseñado. Y cuando ponemos atención en eso, nos damos cuenta que quizá las cosas no son como estamos acostumbrados a mirarlas. Y es lo que está experimentando Nicodemo. Pero Nicodemo aún le tiene miedo a los religiosos y va a buscar a Jesús a una hora no adecuada para comer con alguien. ¿A qué horas comen ustedes? A las 3, a las 4 más o menos, de 2 a 4 es generalmente el horario de comida. Él va avanzada a la noche. Antes no había luz eléctrica, entonces las noches eran más oscuras de lo que son en nuestra ciudad. ¿Por qué crees que fue a buscar a Jesús en la noche? Para que no lo vieran. Él quería saber, pero tenía miedo del que dirán. Y muchos, cuando empiezan a acercarse al Señor, tienen miedo del que dirán. Y se acerca a Jesús en la noche y le dice: Maestro, sabemos que lo que haces tú viene de Dios, porque nadie, si no es enviado de Dios, puede hacer las señales que tú haces. Ahora dime, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él se había dado cuenta que no tenía vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen la vida eterna? Wow, no todos están conscientes o seguros de tener la vida eterna. Pero esperemos que al terminar este mensaje todos puedan decir: gracias, Señor, me has dado la vida eterna. Él sabía que tenía una religión, pero sabía que no era suficiente para tener vida eterna. Y Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y se ofende mucho Nicodemo. Porque imagínate que tú le pides a alguien: oye, préstame 500 pesos. Y que te dijera: no, pues tendrías que nacer de nuevo para que te los prestara. ¿Qué te está diciendo? Que es imposible, que nunca los vas a tener. Entonces por eso se ofende tanto a Nicodemo, porque él dice: a ver, ¿cómo dices tú que es necesario nacer de nuevo? ¿A poco me puedo volver a meter al vientre de mi mamá? Como diciéndole: lo que me estás diciendo no satisface mi pregunta. Y Jesús le contesta con tanto amor y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y si no naces en agua y en espíritu, no puedes ir al reino de los cielos. Y si te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué pues será de ti cuando te hable las cosas espirituales? Nacer de nuevo implica un nacimiento espiritual. ¿Qué es nacer espiritualmente? Perder de vista y restarle importancia a las cosas materiales, a todo lo que se puede palpar. Pero muchas veces nosotros nos decimos espirituales, pero nuestro enfoque no son las cosas espirituales. ¿Por qué hoy, que es vacaciones y que tenemos horario más temprano, la mitad de nosotros no está presente? ¿En dónde están nuestros ojos? ¿En dónde está nuestro esfuerzo? Y no estoy diciendo que los que no vinieron son carnales, no lo estoy diciendo. Solo estoy diciendo que es una muestra que cualquier variación a nuestra comodidad nos hace cuestionar o nos hace pensar si realmente vale la pena seguir o no al Señor. ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿En las cosas espirituales o en las cosas materiales? Porque hay personas que pasan más tiempo pensando en el trabajo, en el dinero, en el descanso, y planean más las vacaciones que servirle al Señor. Y mis amados, esa es una muestra de que muy espiritual, muy nacido del Espíritu quizá no eres. Por eso esta plática se llama Solo el Evangelio, porque lo que tú necesitas escuchar esta mañana, y no solo esta mañana, lo que tú necesitas para tu vida todos los días es solo el Evangelio. No necesitas nada más. No tendrías que estar pensando en otra cosa más que el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Lo que Jesús le acaba de decir a Nicodemo. Como Nicodemo no entiende, Jesús le dice lo que acabamos de leer en el verso 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Y aquí surge una pregunta. Jesús, ¿cómo Moisés levantó la serpiente? ¿Quién de ustedes me puede decir cómo Moisés levantó la serpiente? ¿Cómo vamos a entender Juan 3:16 si no estamos entendiendo el 14? ¿Qué significa que Dios amó al mundo? Jesús nos lo está explicando en el verso 14. Nos dice, así como Moisés alzó la serpiente de bronce en el desierto. Y yo te voy a platicar la historia. ¿Cuántos les gustan las historias? Bueno, te voy a poner la cita por si quieres buscarla en tu casa. En el libro de Números, en el capítulo 21, los versos 5 al 7, nos platica la historia. El pueblo de Israel se cansó de andar en el camino de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se cansó. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy cansado del camino del Señor? ¿Estoy cansado de servirle? ¿Estoy cansado de leer la Biblia? ¿Estoy cansado de orar? ¿Estoy cansado de tratar de portarme bien, de cambiar mi vida? ¿Estoy cansado de luchar con el pecado? Porque ellos se cansaron y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y le dijeron, nuestra alma tiene fastidio. ¿Qué tenía su alma? De este pan tan ligero que comemos. Pregunta, ¿cuál era el pan del que estos estaban quejando? El maná. ¿Cómo caía el maná? ¿Cómo ellos recogían el maná? ¿Qué hacían ellos para que cayera el maná? Nada. ¿Hacían una danza especial? Nada. Ellos solamente se iban a dormir y a la mañana siguiente, ¿qué crees? Había maná. ¿Te das cuenta que se parece un poquito a nuestra vida? ¿Qué hiciste tú para estar con vida esta mañana? Solamente te fuiste a dormir, te levantaste. Muchos de nosotros ni gracias le dimos a Dios por el día. Muchos de nosotros ni volteamos para ver qué es lo que sí tenemos. Y empezaron a decir estos hombres y mujeres del pueblo de Israel, nuestra alma tiene fastidio, ya no lo queremos, no nos satisface lo que tenemos. Aun cuando era gratis, aun cuando no se esforzaban, aun cuando era la muestra de que Dios estaba con ellos y que los estaba cuidando, ellos dijeron, estamos fastidiados, ya no queremos más este pan que viene del cielo. Y el maná era un prototipo, una tipología, un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dijo de sí mismo que Él era ¿qué? El pan que bajó del cielo. Entonces los judíos estaban cansados de Jesús. Y como ellos se cansaron del camino y del alimento, Dios permitió que el mal de sus obras los alcanzara. Y dice la Biblia que serpientes ardientes, no quiere decir que estaban prendidas en fuego. ¿Qué quería decir las serpientes ardientes? Venenosas. ¿Alguien ha sido alguna vez picado por una serpiente? ¿Por algún alacrán? ¿No? Bueno, generalmente cuando un animal muy ponzoñoso te pica, sientes que te quema. Más que otra cosa, sientes muy caliente donde te picó. Por eso eran serpientes ardientes. Y las serpientes salieron en el desierto, y te voy a platicar cómo son las serpientes en Israel. Las serpientes en Israel no son serpientes grandes, son serpientes pequeñas de menos de 1 metro, cerca de 50 a 60 centímetros. No es un animal muy grande, que son de color arena. ¿En dónde andaban ellos? ¿Era fácil verlas? No, entonces por eso eran picados, porque las serpientes estaban pequeñas, camuflajeadas con la arena, y cuando ellos caminaban, los picaban. Pregunta, ¿cuánto tiempo tardará una persona en morirse por una picadura de serpiente? De esas serpientes hasta 18 horas. Y no creas que te pica y ¡ay, me morí! No. Te pica, te duele, se te inflama y el veneno empieza a recorrer tu cuerpo y empiezas a sentir síntomas que son cada vez peores. Y empiezas a agonizar. En el desierto no tenían antídotos. Entonces el que era picado por una serpiente, empezaba a sufrir una larga agonía y desesperación por saber que se iba a morir y que no tenía cura. ¿Qué tan padre creen que fue eso?
Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera picó a unos cuantos, picaron a muchos. Yo no creo que se necesita tener más de 3 dedos de frente para ver si ahí hay víboras y están picando a la gente. Yo voy a ir para allá. ¿Y entonces por qué picaron a muchos? Por necios. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, qué bueno que tú no eres necio. A ti no te hubieran picado, ¿verdad? Y entonces mira la cura que pone Dios. Dios no dice, vamos a hacer un suero y vamos a inyectarlos a todos, los vacunamos para que nadie muera. No. ¿Qué dice Dios? Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce. ¿Cuánto tiempo iba a tardar Moisés en hacerse una serpiente de bronce? Algunas horas, ¿no? Hace la serpiente de bronce. ¿Alguien sabe qué le pasa al metal cuando le da la luz? Brilla. Entonces le dice, y ponla en una asta. ¿Alguien sabe qué es un asta? Un palo. Y levántala. ¿Para qué tenía que levantarla? Para que todos la pudieran ver. Entonces imagínate esa serpiente de bronce alzada con un palo, iba a brillar. Entonces no importa dónde te picara a ti la serpiente, tú podías voltear. ¿Y qué pasaba contigo en ese instante? No, sí pasaba, ¿cómo que no pasaba nada? Pasaba todo, te curabas. Vivías. ¿Cuánto tiempo tardabas en curarte? En lo que la mirabas. ¿Tú decidías si agonizabas 18 horas o la volteabas a ver? ¿Era difícil la elección? No. ¿Pero qué significa eso? Porque Jesús dice, así como la serpiente de bronce fue alzada por Moisés, yo tengo que ser alzado. Y te lo voy a platicar. La serpiente en la Biblia tipifica el pecado, el mal y la obra del diablo. Cuando tú en tu vida te comienzas a cansar de Jesucristo y del camino de Dios, y te voy a poner un ejemplo práctico de qué es cansarte del camino de Dios. Cuando no oras y cuando no lees la Biblia, es porque te has cansado de Jesucristo y del camino de Dios. Y cuando decides y reaccionas y enfrentas tus problemas sin considerar lo que Dios dice y sin ponerlo en oración, tú te has cansado del camino de Dios. Y entonces las serpientes te van a picar. Y la serpiente es el pecado. Y cuando alguien se aparta del camino de Dios y permite en su vida un pecado, puede ser oculto, puede ser visible, es lo de menos. Pero cuando tú permites un pecado, no mueres luego. Empiezas a agonizar. Poco a poco estás perdiendo la vida. ¿Y hay cura? Sí. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y como tú estás cansado de Jesús y de su camino, no tienes cura. Y por eso tu vida está donde está. Y por eso a lo mejor en tu vida hay la marca del veneno que se está consumiendo tu vida, que te está destruyendo, porque te cansaste del camino y del pan. Y dice Jesús que como alzaron la serpiente, será alzado él. Pregunta, ¿por qué Dios quería que alzaran una serpiente si la serpiente tipifica lo malo? ¿Por qué si me picó una serpiente tengo que mirar aquello que me picó para curarme? ¿Y por qué Jesús fue alzado? ¿Pero por qué Jesús se compara con la serpiente? Te voy a platicar por qué. El Padre, que es lo que nos acaba de decir Jesucristo, amó de tal manera al mundo, a todas las personas, a todos los seres humanos. Él creó todo. Dios ama de manera perfecta, que dio a su único hijo para la salvación. No había otra cosa que te pudiera salvar, no había otra cosa que me pudiera salvar a mí. ¿Por qué? Porque todos los que eran mordidos se morían. ¿Cuántos aquí han sido mordidos? Cada ser humano desde Adán hasta el día de hoy está mordido por la serpiente. ¿Alguno de ellos te puede salvar?
¿Te das cuenta cómo pones tu confianza en las cosas o en las personas? ¿Qué pasa cuando tú tienes dinero? Cuando cobras, cuando te dan el aguinaldo, cuando te dan las utilidades. ¿Qué pasa ese día glorioso? Yo invito. ¿A dónde vamos? ¿Y qué pasa cuando ya no te alcanzó para terminar la quincena? Todo quieren, no sé, no soy cajero. ¿Es la misma persona? No. ¿Por qué? Porque no se está apoyando en Dios. No está confiando en Dios porque está cansado de Dios. Y entonces está confiando en las cosas materiales. Y entonces hay matrimonios también que cuando el cónyuge está de buenas, ay, soy bien feliz. Y cuando está de malas, me quiero suicidar. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de esa persona. Y cuando en el trabajo no está el jefe, qué lindo día. Y cuando llega el jefe, ay, qué largas se hacen las horas. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de una circunstancia. Los cristianos tendríamos que vivir así, dependiendo de si hay o no hay dinero, dependiendo de si hay o no hay presiones, si hay o no hay tranquilidad. ¿Tendríamos que vivir así? La respuesta es no. Nada nos puede salvar excepto Jesús, pero para que Jesús nos salve necesitamos confiar solo en Jesús. ¿Por qué una serpiente? Porque como nadie más te podía salvar, el Padre cargó todo tu pecado, todo mi pecado, ¿en quién? En Jesús. Y dice la Biblia que lo volvió pecado. Todos vieron, me imagino, películas de la Pasión de Cristo alguna vez. Y Jesús está en la cruz y después de que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él hace una expresión que desconcierta a muchos. Y Él dice, Padre, Padre, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? Y algunos dicen, es que el Padre no soportaba ver el dolor que estaba pasando Jesús y por eso cerró los ojos y lo abandonó. ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús? Porque se hizo pecado. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y si en Jesús vino tanto dolor y tanto sufrimiento y Él padeció tu pecado y el abandono del Padre y murió, y cuando moría decía, consumado es. Él cargó con todo el pecado, por eso es una serpiente, porque Jesús literalmente se volvió pecado. No pecador, Él nunca practicó el pecado, pero sobre Él vino todo el pecado del mundo. Por eso, aunque eran las 3 de la tarde, parecía la noche de las densas tinieblas que hubo en aquella hora. Y por eso dice Jesús, así como se alzó la serpiente, tengo que ser alzado yo, para que todo aquel que en mí crea, no se pierda. Unos tenían que ver, otros tenían que creer. ¿Son cosas diferentes? ¿Quién dice ver y creer son cosas diferentes? ¿Quién dice no? Esencialmente sí, pero en esta parábola o en esta similitud de historias, no. Para que tú creas en Jesús, tú tienes que mirar a Jesús. No mirarlo físicamente, pero sí encontrarlo en tu vida. Sí que sea el norte y el sentido de tu vida. Hace ratito cantábamos una canción, esa última canción que pusimos hoy, a mí me gusta mucho y me hace llorar. Cuando dice, por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré. Y cuando dice que con millares de millares junto al trono yo estaré, yo me imagino aquel glorioso día y de veras que se me conmueve todo lo que soy. Pensar que algún día yo podré estar delante de Jesús, de aquel que es todo, que me ama, que me salvó y que voy a poderlo adorar. Es graduarte de todo, es superarlo todo, es decir, valió la pena. Y esa tendría que ser nuestra motivación de vida. Jesucristo, mirar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, solo el Evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, tendría que ser la esencia de nuestra vida. Y no algo que te aburre, y no algo que hace que estés cabeceando
O no algo que haga que digas, ay, qué flojera, eso ya lo sé. Porque no lo sabes. Fue tanto y tan grande lo que sucedió en la cruz que puedes estudiarla toda tu vida y no vas a terminar de entender todo lo que Dios hizo por ti en la cruz. ¿Por qué Dios mismo quiso tomar mi pecado? ¿Por qué quiso salvarme a mí? ¿Y qué tendría que hacer yo para corresponderle? La vida que llevas es la vida digna de alguien que ha sido rescatado por Jesús. ¿Realmente te comportas como alguien al que le acaban de salvar la vida? Te voy a platicar una historia de algo que pasó conmigo hace algunos años, tratando de poner un ejemplo. Yo era recién converso e iba por la calle y vi que estaban asaltando a unos jóvenes en una esquina como 2 cuadritas adelante. Y yo dije, no puedo permitir que esto suceda, pero tampoco puedo ir a golpear al asaltante porque capaz que nos asalta a los 3, ¿no? Y lo que hice fue correr 2 cuadras por un policía, el módulo de policías, decirle lo que estaba sucediendo y correr con él, casi lo llevaba al brazo, era un policía grande, hasta donde sucedió el accidente o el acontecimiento. Y cuando llegamos ya no había nadie, solo un charco de sangre en el piso. Y a mí me preocupó bastante lo que hubiera sucedido. Y personas que estaban en la calle nos decían, corrieron para allá. Y ahí vamos, ¿no? A perseguir al ladrón. Lo alcanzamos poco antes de entrar al metro Coyoacán. Y dijeron, sí, yo lo vi. Pues tienes que acompañarnos al MP, porque si no lo vamos a tener que soltar porque nadie lo está acusando de nada. En el forcejeo se le cayó el cuchillo y estaba manchado de sangre. Fuimos al Ministerio Público, estuvimos ahí desde las 2 de la tarde de un sábado hasta las 12 de la noche de ese mismo sábado, declarando. Era algo tortuoso, ¿eh? Yo no sé si lo hacen así para que te arrepientas y digas, ya no hizo nada, mejor suéltenlo y vámonos todos. Pero en ese inter, llegaron a ese mismo Ministerio Público estos 2 jóvenes que habían sido asaltados a poner la denuncia. Al chavo le habían atravesado el brazo con el cuchillo y ya venía con la curación. Y cuando las personas supieron que alguien ya había puesto una denuncia ahí y que estaba esperando para acusarlo y me conocieron, yo veía la gratitud en sus ojos. Ay, es usted un ángel. No soy un ángel, no se preocupe, tranquila. Tengo cara, pero no soy un ángel. Y me daban las gracias y estuvieron agradecidos conmigo durante todo un año. Durante todo un año me hablaban para ver cómo estaba, me invitaban a comer. Ya hasta se me hacían un poquito empalagosos. Pero ellos estaban muy agradecidos conmigo porque yo hice algo para ayudarlos. Y no les salvé la vida a nadie. Y no los llevé al cielo. Por supuesto, les predicaba el evangelio cada que comíamos y los invitaba. Pero ellos tenían ese agradecimiento solo porque denuncié un crimen. Lo que hicieron por ti y por mí es infinitamente más grande que eso. ¿Qué tan agradecido estás? Porque algunos actúan como si se lo merecieran. Como si se merecieran que Dios los hubiera perdonado. Como si se merecieran que Jesús hubiera ido a la cruz por ti. Y como si se merecieran que alguien les hubiera predicado el evangelio para que creyeran. ¿Te lo mereces? ¿Te das cuenta que alguien te salvó la vida y te resolvió todos tus problemas? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto valoras el sacrificio de Jesús? No es solamente para decir, hoy es domingo de resurrección, la tumba está vacía y publicarlo en Facebook. Es para vivir de acuerdo a eso. Que en mi vida se note realmente que conozco el evangelio, que sé que alguien me salvó y que quiero vivir para Él. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Para ti mismo? ¿Por qué murieron miles? Si ya estaba la serpiente de bronce, ¿por qué murieron? Por necios. No les costaba nada más que voltear a ver la serpiente. ¿Qué te cuesta a ti? Creer en Jesucristo. Y entonces entendemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Y el que no ha creído, ya está condenado. ¿Qué significa creer?
¿Cuántos de ustedes, aquí ya no hay niños aquí en el salón? ¿No? Están chiquitos, no entienden. ¿Cuántos de ustedes creían en los reyes? ¿Creyeron alguna vez en su vida en los reyes? ¿En Santa Claus o en el ratón de los dientes? ¿Nunca tuvieron una ilusión? ¿Quién creyó en el amor alguna vez? Ok. Cuando tú creías en los reyes, ¿dudabas de ellos? Aunque tus amigos te decían, son los papás, tú siempre tenías en ti la convicción, no, no pueden ser. Mis papás estaban dormidos y ahí estaban los juguetes. Y madrugabas para ver qué te traían. ¿Alguna vez te dormiste con la angustia de, si me irán a traer o no me irán a traer? No, tú dabas por hecho que te iban a traer y te levantabas temprano para ver qué te habían traído. ¿Por qué? Porque creías. ¿Tratas así a Dios? ¿Tienes la expectativa de qué va a hacer Dios con mi vida? ¿De qué le voy a dar a Dios? ¿Tienes la certeza que aunque otros te traten de desanimar, decir, no, Dios existe, es real y yo no lo voy a soltar? ¿O Dios es real cuando te bendice y se desvanece cuando no te responde tus oraciones? Lo que necesitamos, mis amados, es solo el Evangelio. A mí me da tristeza ver cómo los cristianos quieren llenar su mente de cualquier cosa antes que el Evangelio. Les hablan de milagros y de prosperidad y multitudes y hierve la gente, todo el mundo quiere un milagro y todo el mundo quiere dinero. Pero les hablas de arrepiéntete y cree. Y ay, arrepentirse. Está bien sabroso lo que estoy haciendo y nadie me ha cachado. ¿Para qué me arrepiento? ¿Por qué los matrimonios que parece que están bien, de repente no están tan bien? ¿Por qué las familias que parece que están bien, de repente no están tan bien? Porque no están creyendo en el Evangelio. Una persona que mira a Jesús entiende que ahora ha nacido de nuevo, que las cosas materiales son lo de menos y lo más importante es ese hombre que fue colgado por nosotros en la cruz, que murió y al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí vendrá a juzgarnos. Y Él es mi mayor motivación y yo hago las cosas como para Él. Ayer puse a mi hijo a leer algunos proverbios y leíamos, todas las cosas, hazlas como para Dios. No ames a tu esposa porque se lo merece. A lo mejor no se lo merece. Ámala porque es para Dios. No ames a tus hijos porque se lo merecen, porque a veces te quieren sacar canas verdes. Ámalos porque es para Dios. No seas diligente en tu trabajo porque es bien pagado, porque a lo mejor no es bien pagado. Sé diligente porque eso es para Dios. No dejes los vicios por quedar bien con la gente. Déjalos porque es para Dios. No dejes las groserías para que te veas más bonito. Déjalas porque eso es para Dios. Que todo lo que hagas en tu vida, la motivación sea Jesucristo. Él me salvó, le debo la vida. Ya no es mi vida, ahora es su vida y Él hace conmigo lo que Él quiera. Aunque no sea cómodo, aunque no sea fácil, aunque me tenga que esforzar, aunque Dios me pida que haga cosas a las que digo, ay Señor, ¿por qué ahorita? No importa, hazlas. Y dijo Jesús, así como fue alzada la serpiente, es necesario que sea alzado yo, para que todos lo vean. ¿Cuánto estás alzando el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué tan alto está en tu vida? ¿Realmente es la prioridad? Y toda la gente dice, no inventes, la prioridad de Él es Jesucristo. Él ama a Dios. Nada podemos hacerle para distraerlo de que vaya a la iglesia, de que lea la Biblia y de que ore. O eres a veces sí y a veces no. ¿Qué tan alto está el Evangelio en tu vida? ¿Cómo otros van a creer si tú mismo no crees? Y si tú mismo no crees, estás perdido. Bien perdido. Yo no tengo un salvómetro para poner si eres salvo, no eres salvo, si eres salvo, no eres salvo. No existe un aparato así. Pero la Biblia dice
Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay en tu vida? ¿Realmente eres una persona diferente? ¿Realmente tienes una visión de la vida distinta? ¿Realmente te esfuerzas por ser lo que Dios quiere que seas y vivir para Dios? O tal vez no. La gente busca métodos, sistemas, organizaciones, remedios milagrosos, ídolos, amuletos, un montón de cosas en las cuales poner su fe. Nada de eso sirve, mis amados. No estamos recordando cualquier acontecimiento trivial. Estamos reconociendo la mayor obra de amor en favor tuyo y en favor mío. Ojalá que tú entiendas la importancia de eso. Porque si tú lo crees y lo entiendes, has nacido de nuevo. Y el que viene de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, la fe. Cualquier problema que tengas en tu vida, cualquier situación que esté saliéndose de control, no te agobies. Si tú miras a Jesús, crees en Jesús y dependes de Jesús, todo va a estar. Porque Él lo dijo, consumado es. No dijo, ya les adelanté, ahí le terminan. Él dijo, consumado es. Todo está hecho, todo está cumplido. Para aquellos que creen. Entonces es para todos, pero no para cualquiera. Porque no cualquiera cree. Yo espero que aquí no haya ningún cualquiera. Que todos ustedes crean. Y si hay algo que no estás haciendo bien en tu vida, arrepiéntete. Y si tú eres como el pueblo de Israel que se ve cansado del camino y de la comida, arrepiéntete. Y mira a Jesús, adora a Jesús, vive para Jesús, que no te quedarás sin recompensa. Yo te lo puedo decir. Hay momentos difíciles y momentos padres, pero el que cree y confía en Jesús siempre tiene paz. Nunca se queda con las manos vacías. Jesucristo es todo, lo único que necesitas y todo lo que necesitas. Ojalá vivas solo para el Evangelio. Amén. ¿Les parece si terminamos orando? Cierra ahí tus ojos, deja tus cosas o deja los ojos abiertos como tú te sientas más cómodo. Y medita por un momento lo que hemos hablado esta mañana. Solo el Evangelio, la obra de Jesús en la cruz. No importa si la has escuchado 1 o 1000 veces. No importa si hoy comenzaste a creer o has creído desde hace mucho tiempo. Ese sacrificio siempre será más grande que nuestras expectativas, más profundo que nuestro entendimiento y más glorioso que cualquier cosa que el mundo ofrezca. Analiza tu vida. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu certeza? ¿En qué te apoyas? ¿Qué es lo que determina tu buen o mal humor? ¿Tienes paz o tienes tribulación en tu vida? ¿Dónde estás parado tú espiritualmente en esta mañana? Y si descubres que quizá te habías estado cansando del camino, o que quizá el pan ya no te parecía importante y querías algo más, algo con más sabor, que se sintiera más, y fuiste al mundo a buscar sensaciones, y en las cosas materiales trataste de hallar tu satisfacción. Hoy ven a los pies de Jesús. Hoy mira a Jesús. Míralo colgado en esa cruz, derramando cada gota de su preciosa sangre por amor a ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida espiritual que está por encima de los problemas y las circunstancias materiales, una vida en paz con Él. Él fue alzado para que tú vinieras a Él, para que tú lo vieras,
para que lo contemplaras, para que lo adoraras. Él lo es todo. Jesucristo es todo. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es la paz que necesitas, el perdón que no te mereces, pero que urge en tu vida. Está en Jesús, en su sacrificio en la cruz. Comienza a hablar con Dios, comienza a hablar con Él. No vivamos solamente de celebraciones triviales. Enfoquémonos en lo importante, lo que sucedió en la cruz, que sucedió para ti y sucedió para mí, que tiene toda la importancia y la relevancia. Comienza a hablar con Él y dile: gracias, Señor, gracias por amarme aunque no lo merezco, gracias por la vida que nos das, gracias porque nos das la oportunidad de empezar de nuevo, más allá de nuestros errores. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Y perdónanos, Señor. Perdónanos por ser necios, que prefieren agonizar que mirar la cruz. Perdónanos porque se nos ha hecho poca cosa tu palabra y tu camino, porque el mundo nos ha seducido, porque las sensaciones y las emociones nos traicionan. Jesús, anhelamos solo el Evangelio, solo tu verdad. Ayúdanos a responderte, a vivir para ti, a aferrarnos a la cruz. ¿Qué importa lo que otros piensen? No queremos ser de aquellos que se esconden para acercarse a ti. Queremos ser de aquellos que son valientes, que lo entregan todo, porque realmente nada funciona y nada sirve sin ti. Jesús, toma nuestra vida y transfórmanos. Toma lo que somos. Toma nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestros recursos, el tiempo, la familia, todo lo que nos has dado, Señor, lo ponemos en tus manos. Transfórmanos, Señor. Que tu evangelio sea una realidad en mi vida y lo podamos alzar, que sea lo más alto que haya en nuestra vida. Mirarte a ti, Jesús. Acercarnos a ti. Depender solamente de ti. Es tu evangelio, Señor. No una religión, no un conjunto de normas. Es tu vida en mí, porque tú me salvaste, porque yo estaba perdido y tú me diste una nueva oportunidad, porque no te merezco y aún así me amas, porque tienes preparado un día glorioso en donde nos encontraremos contigo, donde te adoraremos por la eternidad. Y en esta vida estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos así. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Aún en los momentos más oscuros no nos dejas. Gracias porque ya estás en nuestro futuro, porque tienes el control de todas las cosas. Tú eres santo, tú eres digno. No hay nadie como tú, Jesús. Perdónanos por ser necios. Perdónanos por no mirarte, por no reconocerte en nuestros caminos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. No nos dejes como estamos. Quita la necedad de nuestro corazón. Ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a adorarte y a darte gloria en nuestra vida. Tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro lugar alto, Señor. Estamos en el hueco de tus manos. No merecemos tanto amor, esa fidelidad incondicional. Gracias por amarnos así, Señor. Gracias por poner tus ojos sobre nosotros, porque estábamos perdidos y nos encontraste, porque éramos ciegos y has abierto nuestros ojos.
Gracias por todo, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra y pusiste fe en nosotros para creer y arrepentirnos. Gracias por cada uno de estos mis hermanos, por cómo los amas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros y seguirás haciendo con nosotros y a través de nosotros. Déjanos adorarte, déjanos bendecirte, déjanos exaltar tu santo nombre y testificar de ti en todas partes, hasta el último rincón de la tierra, porque tú y solo tú eres lo más importante, Jesús. Déjanos corresponder a tu amor. Úsanos, Señor. Que tu evangelio sea grabado en nuestro corazón. Que nuestro compromiso sea absoluto. Que no dependa del cansancio ni de nuestro estado de ánimo. Que en los días buenos y en los días difíciles siempre estemos comprometidos al 100% contigo y con tu obra, porque tú nos amas absolutamente. Cuando fallamos y cuando te obedecemos, tú nunca cambias. Tú eres fiel. Tú eres todo, Señor. Te amamos, Jesús. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor. No hay palabras para expresarse todo lo que representas para nosotros. Te bendecimos, Padre. Recibe tú y solo tú toda la gloria, toda la honra y la adoración. Eres tú quien enjuga nuestras lágrimas, quien nos consuela, quien sana nuestros dolores, quien cura nuestras enfermedades, quien perdona nuestros pecados. Eres tú, Señor. Toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de ti. Gracias por la vida que nos das, por el trabajo que tenemos, por la familia, por la salud, por los amigos, por los hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a salir de este lugar y levantar bien alto tu evangelio, conformando nuestra vida a tu voluntad, creyendo y dependiendo de ti en todo y por todo. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.